vemos, ¿cierto? Entonces, este concepto y este se lo leen, porque en el parcial va a salir de eso. Ya saben que si se portan como van, el parcial va en grupos. Si me sacan la piedra, lo hago individual. Así que pórtense mal para que les vaya bien. Estamos juiciosos, estamos juiciosos. Sí, las mujeres dormidas, pero bueno. Sí, Para no, nada, a profe. ellas se las hacen individual, ingeniero. Nosotros estamos... Ay, cállese, mono. No, nada, profe. Está súper malo el internet. Sí, Eso pésimo. es cierto, profe. A mí me quería conectar a la clase. No, a mí me ha profe, aquí está sacado. lloviendo y me mandaron a recoger la ropa. Ah, bueno, No, vaya. profe, a mí me ha sacado como 3 veces. Y cuando entro, se va en otro lado y estoy perdida. Ingeniero, ¿Se Señor, me cae la llamada o el audio? para ver si nos podía hacer el favor de subir las últimas clases, la anterior y esta, que hay veces que sí es verdad, como dice la compañera, lo saca y cuando uno va a entrar ya va en otro lado, entonces se pierde un pedazo. ¿te le gusta sacarlo cada rato y a ella le gusta que le entre? ¡Uy! ¡Uy, profesor, la está rompiendo! Ahí sí los despertó a Profe, todos. es que se ha fallado bastante el internet. Entonces, pilas con eso, ¿no? No, yo sí, me acuerdan, es que yo no las subo porque ustedes no me acuerdan, pero ya tengo las clases grabadas, tengo que subirlas a YouTube y ahí compartir el link, ¿cierto? Manténgalo adentro, no lo saque. Se ríe la otra, ¿no? Dirá cuándo pasará esta cuarentena. Quien se ríe de sus picardías se acuerda. Sí, ¿no? ¡Ay, Carla! Está desesperada porque pase la cuarentena, no sé por qué. Para dejar de gastar plata aquí en Pamplona e irme para el rancho. Listo, vamos a ver los dos métodos, ¿cierto? Estos métodos, el método cabeza constante y cabeza variable. Vamos a no perder mucho tiempo en eso, igualmente el ensayo lo haremos después en el 2021-2, en algún año, ¿cierto? Como llega mi hija, ¿qué tal que esto dure 10 años? Se gradúa y es profesional aquí encerrada. Bueno, Uy, aquí tenemos un embudo, ¿cierto? Un embudo, algunos ya son expertos en esto, una manguera de nivel, de esa que usan los maestros, manguera cristal, transparente de pequeño diámetro, ¿cierto? Y aquí tenemos el permeámetro. El permeámetro es un recipiente, está compuesto por un anillo circular, ¿cierto? Que es este. Uno agarra y coloca un filtro aquí, este es una piedra porosa, igualmente aquí coloca la otra piedra, ¿cierto? Encima de la piedra coloca el papel filtro, ¿cierto? Aquí también coloco papel filtro. Y dentro de esto, sí va la muestra de suelo. Es una muestra de suelo alterada, ¿cierto? Es una muestra de suelo alterada. Y luego yo le coloco la tapa, ¿cierto? Cierro el sistema, le coloco. Por aquí tiene la entrada de agua, que es esta. Y por aquí tiene una salida de agua. ¿Quedó claro cómo está eso? Ahí haciéndolo rápidamente. ¿Sí quedó claro? Los que no han visto nunca suelos, señor. vieron cómo era, ¿no es cierto? Los que nunca han visto suelos, ahí me entendieron. Ese sistema se monta ahí. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí vamos a tener, ojo con esto, la longitud de la muestra, que para suelos gruesos es de 7 centímetros, ¿cierto? Y para suelos finos se puede hacer una variación si queremos agilizar el ensayo para suelos de mediana permeabilidad de 3 centímetros. Pero el ensayo me dice que son 7 centímetros normal. Si yo veo que el suelo es un poco fino y la permeabilidad es muy baja, pues yo hago la variación a 3 centímetros en el laboratorio. Pero el ensayo se hace es con 7 centímetros la longitud de la muestra. El área, ¿cuál sería? Pues es esta área, ¿cierto? Esta es el área, ¿cierto? Esa es el área, el diámetro del cilindro. ¿En qué consiste el ensayo? En que yo dejo entrar un flujo de agua, ¿cierto? Yo mantengo un flujo de agua constante a este nivel. O sea, yo le dejo entrar agua y por aquí hay un rebose. El agua circula, atraviesa el suelo, ¿cierto? Y yo mido la permeabilidad.
Te digo que permeabilidad para cabeza constante, que es la fórmula que se aplica para los ensayos que son presas de tierra, suelos naturales, yo aplico estas ecuaciones, la de cabeza constante, ¿cierto? Dice que es el caudal, pero yo aquí ¿qué mido? Ojo con esto. Yo aquí tengo un recipiente donde yo voy a medir El volumen, ¿cierto? volumen de agua. Voy a En medir un tiempo. en una unidad de tiempo. Lo que pasa es que la guía, El tiempo y la cantidad de agua. el volumen exacto, yo aquí mido, ¿cómo es? Mido el tiempo. En la guía dice que es el caudal. Prácticamente no es el caudal, es el volumen, ¿cierto? Aquí son los metros cúbicos o los centímetros cúbicos, hablemos. Aquí es el tiempo en una unidad de tiempo. Entonces yo digo, para este ensayo, midamos a ver para... que yo estoy midiendo. Espera que se detuvo la grabación. Ah, no, ahí va. Está bien. Entonces, yo aplico el caudal, es ese volumen que estoy midiendo en esa unidad de tiempo, ¿cierto? Volumen sobre tiempo. Ese que yo mido de ahí, ¿cierto? Es el volumen por tiempo, es este caudal. Yo aplico K1, K para el tiempo 1, K para el tiempo 2, K para el tiempo 3 y K para el tiempo 4. L es la longitud constante, que es de 7 centímetros, o la longitud que yo mida allá. El área es el área constante, siempre va a ser la misma, que es el diámetro del cilindro. Y el delta de H es esta altura que está desde aquí hasta acá. Ese es el delta de H, es la altura. ¿Listos? Así de sencillo es el ensayo. Yo tengo que tomar, ojo con esto, no se les olvide porque ahí donde la embarran, la temperatura del agua en el momento del ensayo, yo tomo la temperatura de agua, ¿cierto? Este ensayo, si yo quiero que me quede bien, agarro la muestra del suelo y lo hago 4 veces, ¿cierto? No es 4 tiempos, sino desarmo el sistema, vuelvo a agarrar otra muestra del mismo suelo y lo repito 4 veces y saco un promedio si yo quiero tener un valor de la permeabilidad más o menos o real de lo que es de lo que es la permeabilidad de ese suelo, ¿cierto? El ensayo se repite mínimo 3, 4 veces, ¿cierto? Pero en el laboratorio, por cuestiones de tiempo, se realiza una vez. Yo debo ajustar el K por temperatura, o sea, el K20. Yo debo hallar el K20. ¿De dónde sale ese K20? De una tabla que está en el manual de Joseph Bowles. Ya la voy a buscar aquí. Esperen un segundito. ¿Dónde está? Acá, manual del laboratorio. Ya estoy buscando para mostrarles. Primero que ustedes ya se saben esa guía de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice la página 44 del ensayo 8? ¿Qué dice en el párrafo 5? ¿Qué dice Dexy? Ah, esto es Señor, breve, profe. Ah, no andaba, no sé dónde andaba, ¿no? estoy desayunando, profe. Ay, Dormida, zona. era dormida más bien. Estoy ¿Qué dice el manual de desayunando. laboratorio de Joseph Bowles? La pregunta es para usted, Dexy. ¿Qué dice el manual de laboratorio de Joseph Bowles, sección 5, capítulo 8, página 125, párrafo 6? No sé. Ya le digo. Se lo saben de memoria todos, ¿cierto? Espera que estoy buscando la tabla. Acá. Ahora sí. ¿Alguien que Saben por de favor le memoria pueda es de responder al ingeniero? acá. Ahí ven una tabla, ¿cierto? Sí, señor. Ya les agrandó, ¿no? Sí, señor. Corrección de ¿Sí? viscosidad.
Entonces, como el agua es un fluido y por tal motivo tiene una viscosidad. Y los fluidos a mayor temperatura fluyen más rápido, ¿cierto? La viscosidad es menor, fluye más rápido. Si está haciendo más frío, me cambia a mí el valor de permeabilidad. Como mide son valores de velocidad muy bajos, ¿cierto? Porque yo estoy midiendo ahí prácticamente son velocidades, ¿cierto? El tiempo que demora pasar el agua a través de un medio es una velocidad, lo que yo estoy determinando ahí, o sea, un caudal, una cantidad de agua en un determinado tiempo. Entonces, como esa temperatura, esa velocidad me lo afecta la temperatura del agua, entonces yo debo decir, yo mido la temperatura del agua, entonces mi pregunta es, si el agua está a 12,6 grados centígrados, ¿cuál es el factor de corrección? Si el agua está a 12,6 grados centígrados, ¿cuál es el factor multiplicador? 1.2101, ¿no? 1,2101, correcto, sí señor. 5. El agua está a 25,5 grados centígrados, entonces yo me voy para acá. 25, ese factor es, ¿cuál? 0,8794. ¿Sí se dan cuenta? 0,8794. ¿Sí quedó claro de dónde corrigen eso? Entonces ya dejemos de compartir y continuemos acá. ¿A qué voy? Que ese valor de permeabilidad, el K del laboratorio es igual al K20, ¿cierto? Al K20, ¿cierto? Al corrección por N20. Bueno, creo que ahí este libro me tiene N20, ¿cierto? ¿Cierto? No, perdón, no. Les coloco bien aquí. La permeabilidad, ¿a qué es igual? Al el N20, el N por temperatura, por el K del laboratorio. O sea que ese K que yo hallo en el laboratorio lo debo multiplicar por ese factor de corrección. ¿Quedó claro? Por eso es importante tener en cuenta la temperatura del agua. Yo tengo La mayoría... otra ¿Cómo? fórmula. Señor, Yo tengo otra fórmula. la de cabeza variable debe ser. ¿Cuál? Pues, lo de corrección de temperatura, que es el N de laboratorio sobre el N20 por No. el laboratorio. Sí. Pero sí, es que sí, ese es el concepto que está en el libro, pero básicamente, ¿qué tienen que hacer ustedes? De la tabla sacar el factor de corrección, que es con base a 20 grados centígrados, que es la temperatura ideal. Es agarrar ese N, ese factor de corrección de la tabla, y multiplicarlo por el K del laboratorio, ¿cierto? Es eso básicamente, en resumen, lo que dice ahí. Es agarrar ese N de la tabla, el N corregido, y multiplicarlo por el K del laboratorio. Es que ese N lo hacen con base a una temperatura de 20 grados centígrados. Está normalizado para una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Sí está claro? Sí. Sí, es agarrar el N de la tabla, o sea, yo miro la temperatura, saco el N de la tabla y lo multiplico por el K del laboratorio. Eso me da la permeabilidad del suelo. Entonces, eso yo lo hago para el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y hallo el promedio. El promedio es el valor de la permeabilidad. ¿Cierto? Ese es el ensayo de cabeza constante. Ahora el ensayo de cabeza variable. Bueno, aquí la idea es mantener ese caudal aquí siempre constante, no dejar que el agua se me baje de esa altura, ¿cierto? Mantener el agua en ese embudo a esa altura. ¿Cierto? Ustedes dirán, ¿cómo se mantiene el embudo allá arriba solo? No, eso tiene un soporte universal para sostenerlo, ¿no? Para los que no han visto nunca eso. Ahora, el ensayo de cabeza variable, son estas ecuaciones. La variación es la siguiente, pónganle cuidado, es el mismo sistema, el mismo filtro, la misma cantidad de suelo. ¿Y qué voy a hacer yo? Cuando yo voy a iniciar, yo tengo el agua inicialmente a esta altura, ¿cierto? La mantengo a esta altura. Yo mantengo el agua a esta altura. Y aquí tengo que estar pilas, cuando voy a empezar a tomar datos, lo mismo.
tomo un tiempo 1, un volumen 1. Tiempo 1, un volumen 1. ¿Qué voy a medir yo? ¿Qué voy a medir yo? ¿Qué voy a tener pendiente? Entonces, cuando vaya a empezar el ensayo, digo, listo, comencemos. Entonces, yo tengo listo el cronómetro. Y cuando el agua llegue a esta altura, ¿sí la ven en rojo? Yo presiono el cronómetro. Y cuando llegue a esta otra que yo marco en la manguera, paro el cronómetro. Ahí voy a tener un tiempo 1, ¿cierto? Y para ese tiempo voy a obtener un volumen 1. ¿Sí quedó claro? Ese es el primer ensayo. Luego, ¿qué debo hacer? Vuelvo y abro la llave nuevamente, vuelvo, dejo que el agua se llene y vuelvo y repito el ensayo. Cuando ya esté listo, cierro la llave y dejo que el agua empiece a circular, ¿cierto? Y vuelvo y tomo un tiempo 2 y un volumen 2. Lo repito, 3 veces, 4 veces. ¿Está claro cómo es el ensayo? Lo mismo debo hacer la corrección por temperatura, ¿no? Eso aparece creo que en el libro KT20, que es el caudal, que es la corrección por la temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Se corrige por temperatura. Entonces yo determino eso. ¿Cuál es lo diferente aquí? Lo que hay que tener pendiente, en este caso, ¿qué es? La permeabilidad para cabeza variable, que es igual a A por L, A mayúscula por tiempo, logaritmo natural de H1 sobre H2, donde A minúscula, miren, A minúscula es esta A, ¿cierto? Es el área interior de la manguera, ¿cierto? Es aquí necesitamos, es el diámetro de la manguera. El A mayúscula es en la misma área de la muestra. L es la longitud de la muestra. Es la longitud de la muestra, que son 7 centímetros. T son los tiempos que demoran, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, etcétera. Es el tiempo que demora. Y el logaritmo natural de H1, que es la altura desde el punto más alto hasta aquí, hasta la salida del permeámetro, ese es H1. Y H2 es la altura de este punto hasta la base del permeámetro. ¿Quedó claro? Espera, profe, que copien. En eso consiste el ensayo. Aquí la única variación Ingeniero, es, señor. Igualmente, para cada tiempo yo tengo un volumen. Para cada tiempo tengo un volumen y aplico permeabilidad 1, 2, 3, 4 y luego hago la corrección por temperatura. Hallo el promedio y hago el KT20, que es el corregido por temperatura. Cuente. que si ahí se tiene que corregir el K también. Sí, sí, claro, mírenlo, aquí está. Aquí tienen que ser, cuando hayamos el promedio, cuando hayamos el K promedio de laboratorio, yo luego hago yo el K20, el KT20, que es el K corregido por temperatura. Es importante determinar la temperatura. Por lo general, el agua en Pamplona a veces está en 20 grados, 19, a veces baja a 18 grados, ¿cierto? Pero si estoy allá donde vive Lispe en Santa Marta, el agua está mucho más, perdón, en Santa Marta la temperatura del agua estará por ahí en 20, 21, 25 grados, no sé, es mucho mayor. El agua fluye más rápido allá. Yo hago el ensayo en Santa Marta, es diferente a hacer el ensayo aquí en Pamplona, ¿cierto? Entonces, si la muestra de suelo la llevamos de aquí para allá, deben tener en cuenta la temperatura. Debemos tener en cuenta la corrección por temperatura. O sea, yo hago el ensayo allá, yo debo tener en cuenta la temperatura del agua acá, ¿no? Porque aquí donde el suelo está tomado aquí en Pamplona, no allá. ¿Listas? Las personas. Ah, bueno. Profe, si uno lleva la muestra, entonces no importaría la temperatura de allá. No, lo que pasa es que miren, esos son errores cuando se hacen esos son errores dentro de los ensayos que uno como ingeniero debe tener en cuenta. Si yo voy a hacer mi obra hidráulica, mi estructura, la voy a hacer en un páramo, donde yo sé que la temperatura es de 4 grados centígrados, ¿cierto? Porque el agua se congela en las madrugadas, etcétera. Y yo mando al laboratorio, el laboratorio queda en Cúcuta, que la temperatura del agua en Cúcuta es como 25, 28 grados centígrados, es caliente.
entonces el ensayo va a tener un error. Entonces yo debo como ingeniero tener muy en cuenta. Entonces a mí me dan un valor de permeabilidad para Cúcuta, ¿cierto? Que la temperatura son 28. Entonces yo miro la temperatura del agua, está 28, no mentiras, por allá 22, 23 grados centígrados, ¿cierto? La temperatura del agua. Y cuando sale de la tubería, pues lógicamente sale mucho más caliente. Pero si yo soy consciente, yo mido, yo tengo que tener pendiente la temperatura del agua, la real donde yo voy a hacer mi obra. Entonces yo mismo hago el ajuste. El laboratorio me dio que era el valor de permeabilidad un valor X, pues yo lo multiplico por ese K20, ¿cierto? Para tener un dato más exacto y yo hacer mi diseño. Y después me digan, ah, mire que la obra le falló. Claro, porque está trabajando en un páramo y llegó para una zona caliente y le hicieron el ensayo allá. Allá no tuvieron en cuenta ese valor, pero usted sí debe tener en cuenta ese valor para ajustar su permeabilidad. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Tener en cuenta ese ajuste, hacer un breve ajuste. Aunque él me cambia las condiciones de todo, ¿no? Pero yo debo tener en cuenta eso. Gracias, ingeniero. Bueno, haciendo un repaso. Haciendo un repaso, no. Una pequeña analogía ahí para que... Esto, digamos que el caudal fluye por aquí. Este es el espesor. Este es el punto A y el punto B. Este es el punto A al punto B. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Cierto? ¿Cierto? Este es el área, esta es la longitud y es el mismo permeámetro. En el permeámetro, yo aquí tengo el área, ¿cierto? Y esta es la longitud, ¿cierto? En el laboratorio yo confino el suelo a este recipiente donde tengo el área, tengo la longitud, y en el terreno esta es el área y esta es la longitud. Y el suelo, el agua, me fluye a través de este suelo. Entonces eso es lo que estamos haciendo, llevándolo simulando lo del terreno, estas condiciones del terreno, en este recipiente en el laboratorio y determinar el flujo estante. ¿Sí está claro? Básicamente eso es lo que se hace, eso es el permeámetro, para que es más fácil ustedes mirarlo en el laboratorio, mirarlo en el terreno y para que lo puedan entender. Es para que lo puedan entender. Aquí es 1 metro, si no dicen nada. Si me condiciona la longitud, pues yo tengo que tener en cuenta. Por lo general, cuando es un estrato de suelo, un suelo natural, un terreno, pues ¿cuánto debo asumir yo? Siempre 1 metro, porque es imposible determinar ese ancho de ese estrato, ¿cierto? Es imposible determinarlo. Mientras que si yo hago una obra o una estructura, pues sí, yo sé cuánto tiene